Buenos días a todos los compañeros académicos, directivos y estudiantes que ahora nos acompañan en un evento más de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Y mi intervención simplemente para hacer notar y agradecer, por supuesto, darle la bienvenida al doctor Jordi Canales, catedrático de la Universidad de París, para efecto de que imparta una conferencia con nosotros. Él está apoyándonos en la asesoría de tesis del doctorado, y el día de mañana tenemos evaluaciones del doctorado en las cuales él estará participando. Y pues obviamente nosotros queremos agradecer mucho la disposición, el tiempo destinado para venir hasta acá con nosotros para participar y apoyarnos. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Hacemos notar y agradecemos mucho también la presencia de compañeros universitarios egresados de nuestra facultad, que se encuentra con nosotros, la directora de Trabajo Social. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tiene incluso el micrófono para efecto de conducir y moderar esta mesa del doctor Juan de Dios Trujillo Pérez. Bueno, agradezco a todos su atención o estén aquí presentes para esta conferencia. En principio quiero darles una información. En este periodo del programa de doctorado en Ciencias Sociales, en este momento se presenta el borrador de tesis. Ya el siguiente, para septiembre más o menos, lo que vamos a tener son ya exámenes de grado, y como parte de los comités tutoriales participan investigadores muy destacados en sus temas, y en ese sentido queremos aprovechar que algunos de ellos vienen de otros países y que ustedes se los escuchen y digamos tengan una interacción con ellos, ¿no? Que sea, digamos, de mayor utilidad su presencia en el programa de doctorado en Ciencias Sociales. Este es el caso precisamente del doctor Jordi Canal. Él viene a la 6ª evaluación, es una persona notable en su campo, hubiera sido un desperdicio si no lo aprovechamos algo más allá de la simple participación en la evaluación de dos de nuestros comités tutoriales. El doctor Jordi Canal, él es profesor y director de estudios de la reputada Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Él es bilingüe, habla español, francés y es catalán, es de origen catalán. Es de formación es historiador, es uno de los grandes especialistas en historia contemporánea. Desde luego su área de especialización es España. Sus temas de investigación se refieren a historia de la contrarrevolución en Europa, historia política, historia contemporánea de España, historia y literatura. Este acercamiento entre historia, política, cultura, digamos, para efecto de algunos de nuestros comités tutoriales, es una parte importante, es una contribución importante. Y tiene una amplia obra publicada, numerosos artículos y libros. Desde luego, si ustedes se meten en la red y teclean Jordi Canal, ahí les va a aparecer su bibliografía y ustedes pueden consultar muchos de sus trabajos. Pero entre algunos de sus trabajos, por ejemplo, están La Construcción Nacional, 1830-1860, referido a España; Guerras Civiles, una clave para entender la Europa del siglo XIX y XX; Guerra de Ideas, Política y Cultura en la España de la Guerra de la Independencia, el Carlismo y las Guerras Carlistas; Hechos, Hombres e Ideas, el Carlismo, Historia de una tradición contrarrevolucionaria de la España contemporánea; Crisis imperial e independencia, 1808-1830, historia política contemporánea;
y pues ustedes, muchos trabajos más que no los puedo mencionar, ¿no? Pero pues ustedes pueden hacer esta consulta directa. Desde luego no es la primera vez que está aquí con nosotros. Él ha mantenido una estrecha colaboración con el programa de historia, sobre todo, y digamos, como programa nosotros hemos entrado en contacto con él precisamente a través de investigadores de la Facultad de Historia. Y bueno, pensamos que a partir de esta primera interacción con nosotros en el programa no será la última, y que vamos a tener una colaboración mayor con la institución de que él proviene, pero también con él mismo. Entonces, pues sin más preámbulo, pues yo le cedo la palabra al doctor Jordi Camargo. Muchas gracias, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en Culiacán, por una parte, por la otra en la UAS, en Ciencias Sociales, y digamos que hoy para esta intervención yo planteé a Juan de Dios la posibilidad o el interés que podía tener hablar de nación y de nacionalismo en el caso español. Me parece que es un tema que ciertamente lo voy a centrar en el caso español, pero que es posible, digamos, extrapolar de alguna manera y ponerlo en relación con la situación de otros territorios, y generalmente yo diría de otros territorios europeos. Hoy, como saben, la cuestión nacional está muy discutida, o está siendo muy discutida, como mínimo en Gran Bretaña. En septiembre de este año va a tener lugar un referéndum de independencia en Escocia. El tema irlandés siempre está de fondo, aunque en los últimos años, digamos, haya disminuido un poco la problemática. La última semana, con la detención de Gerry Adams, parecía que la tensión podía volver a aumentar, pero parece que por el momento no va a ser así. Por ejemplo, Gran Bretaña, esa es una cuestión que también se está discutiendo. Bélgica, con dos comunidades prácticamente separadas, tanto a nivel institucional como a nivel de lengua y cultura, la comunidad flamenca, la comunidad más francófona, y por lo tanto con una discusión sobre si se separan, no se separan y se rompe Bélgica, aunque en los últimos meses parece que han decidido mantenerse unidos como dos estados dentro de un estado. Y el tercer, digamos, gran foco de conflicto nacional en Europa, en la Europa de la Unión Europea, digamos, excluyo en este momento, digamos, lo que podrían ser los Balcanes, con los viejos problemas, la independencia de Kosovo hace poco tiempo, pero los conflictos que sigue habiendo entre serbios, croatas, el tema de Bosnia. Eso se podría dejar por un lado, y evidentemente más lejos todavía ese conflicto en el interior de Ucrania, digamos, que se está planteando en las últimas semanas, pero solo en el seno de la Unión Europea, Gran Bretaña, Bélgica, España, digamos, ese es un tema de actualidad permanente, al que se podría añadir en algún momento Italia. Recuerden, en el caso político italiano la importancia de la Liga Norte, y también, digamos, el descubrimiento hace un par o 3 de meses, digamos, de un plan en Venecia de algunos grupos independentistas de atentar en la plaza de San Marcos. Y Francia, digamos, con un tema nacional no del todo resuelto, con el caso de los bretones o con el caso de Córcega. Vamos, por lo tanto, hablar hoy de nación y nacionalismo en España
significa plantear un tema que no es exclusivamente español, o dicho de otra manera, hablar del caso español para reflexionar sobre qué está ocurriendo en la Europa de principios del siglo XXI, en donde parecía, o eso nos parecía a finales del siglo XX, que la clave estaba en la construcción de una Unión Europea, por lo tanto de una Unión que estaría por encima de los Estados, y en cambio hoy a principios del siglo XXI veamos lo que nos estamos encontrando es que en el seno de algunos de esos estados se está planteando la posibilidad de multiplicar los estados de la Unión Europea. Evidentemente, eso hay que vincularlo por una parte a la crisis económica que se está viviendo en Europa en ese momento, pero también una cierta crisis de la idea de la propia idea de Europa y de construcción europea. Entonces, insisto, hablar del tema español nos puede permitir, digamos, reflexionar sobre una situación que va mucho más allá del caso español, plantear un problema que en Europa es evidente, pero incluso también nos podría permitir llevar las reflexiones hacia otros continentes como el asiático, como el propio continente americano, en donde, aunque sean de naturaleza distinta, los conflictos nacionales son también importantes. Pero bueno, insisto, yo voy a centrarme en el caso español, planteando algunas cuestiones generales, algunos momentos claves y algunas problemáticas, y si les parece y tiene interés, después de mi intervención puedo ampliar alguna cuestión o podemos discutir alguna cuestión. En todo caso, yo diría que el tema nacional es seguramente uno de los grandes problemas de la historia contemporánea de España. Y digo eso porque es de alguna manera un problema del siglo XIX, de cómo se construye una nación. Es un problema del siglo XX, con la aparición de nacionalismos en conflicto, y es un problema del siglo XXI, ya que hoy ese conflicto nacional está totalmente abierto. Si hacen el ejercicio de ver por internet alguno de los periódicos españoles, sea El País, sea El Mundo, sea ABC, La Vanguardia o cualquier otro, se darán cuenta de que las noticias vinculadas con la cuestión nacional son permanentemente noticias de primera página. No es un tema de hoy, yo diría que a lo largo del siglo XX eso ya era bastante así, y sobre todo yo diría en el último cuarto del siglo XX, después del final de la dictadura del general Franco en 1975 y la construcción de un régimen democrático. A finales del siglo XX, si uno veía la prensa, casi a diario había noticias sobre las actuaciones de un grupo terrorista, de ETA, que causó en torno a 1 millar de muertos, en atentados distintos. Un grupo que inicialmente reivindicaba un País Vasco independiente, aunque también es cierto que con el paso del tiempo cada vez la reivindicación nacional fue siendo un tema más menor y otros pasaron por delante. Ser un grupo terrorista clásico acabó convirtiéndose más bien en un grupo mafioso que tenía participación en comercializaciones ilegales, extorsiones y otras cosas por el estilo, pero en general, su reivindicación principal era una reivindicación nacional de independencia del País Vasco. Ahora parece que desde hace unos años la violencia y los atentados se han frenado, pero
sí es cierto que un cierto nacionalismo, independentismo vasco no violento sigue estando ahí. Es una autonomía, por otra parte, una región autónoma gobernada por un partido nacionalista moderado, y en los últimos años más bien la comunidad o el territorio que está apareciendo en esa primera página de las noticias es Cataluña. Cataluña, que ha planteado para este mes de noviembre de 2014 un referéndum de independencia, un referéndum que no es autorizado por el Estado, por lo tanto, en el caso de que se hiciera sería ilegal, y por lo tanto, digamos, el tema nacional está encima de la mesa. La única conclusión, o la conclusión a la que se puede llegar, es que ese es un tema antiguo, ya lo veremos, y por otra parte que es un tema de absoluta actualidad. Es de absoluta actualidad porque de alguna manera responde también a una cierta crisis del diseño del propio Estado. Si recuerdan, cuando España sale de la dictadura del general Franco, tras la muerte del general Franco en 1975, uno de los temas que se pone encima de la mesa tras la discusión de la constitución monárquica que todavía rige en España, la de 1978, es cómo se organiza territorialmente el Estado. Y en ese momento se decide que el nuevo diseño va a ser lo que se va a llamar, o que lo que se llama todavía el Estado de las autonomías. Es decir, que cada una de las regiones españolas dispondría de un alto grado de autonomía. No es exactamente un diseño federal, pero es muy parecido a un diseño federal. Algunas de esas regiones obtienen estatutos de autonomía muy rápidamente, entre el 79 y el 81-82. Son las autonomías o las regiones que tenían una vieja tradición de defensa de la autonomía, sobre todo tres: Cataluña, el País Vasco y Galicia. Y luego, a partir del 81-82, lo que se hace es ampliar ese régimen autonómico al resto de las regiones españolas. Por lo tanto, toda España está organizada desde ese momento en regiones autónomas, algunas, insisto, de larga tradición, otras creadas en ese momento para responder a ese diseño. Ese es un Estado, el Estado de las autonomías, que ha funcionado relativamente bien en los años 80, en los años 90, que de alguna manera ha permitido que esos conflictos nacionales quedasen un poco de lado, que ha permitido una consolidación de la democracia, que ha permitido en esos años 80-90, pero sobre todo en los 90, principios de los 2000, un crecimiento económico muy importante por parte de España. Pero es evidente que ese modelo, digamos, ha creado también algunos problemas. Algunas competencias se han multiplicado, es decir, el hecho de sobreponer entidades e instituciones significa que determinadas competencias son compartidas por 2 o 3 o 4 administraciones, con lo que al mismo tiempo se ha multiplicado el número de funcionarios, se ha multiplicado, y por tanto se ha multiplicado el gasto público. Eso yo creo que es importante para entender la situación actual. Esa situación que en una época de crecimiento económico, digamos, puede más o menos disimularse ese gasto, en una etapa de crisis económica como la que se vive en España desde 2007 más o menos, significa que ese tema emerge, digamos, que ya no se puede mantener de alguna manera esa multiplicación o esa sobreposición de instituciones,
ese crecimiento desmesurado del funcionariado público vinculado a las autonomías y que por lo tanto de alguna manera se ponga en cuestión, se discuta el propio modelo autonómico. Algunas regiones autonómicas, por ejemplo, en los últimos años lo que han hecho es renunciar a algunas de las competencias que se habían descentralizado, por ejemplo, justicia. Y por lo tanto, eso lo ha hecho, por ejemplo, la Comunidad de Madrid como una vía, digamos, para sanear las cuentas de la comunidad, teniendo en cuenta que esas competencias en justicia estaban repartidas entre tres instituciones o entre tres niveles: el nivel local, el nivel regional y el nivel nacional. Por lo tanto, digamos, hoy en un momento de crisis económica se plantea abiertamente el tema de la inadecuación del modelo que se adoptó en torno a finales de los años 70 para España, que insisto, yo creo que es el modelo que hace que la transición democrática española sea exitosa, que es el modelo que permite también el crecimiento y el desarrollo de la España de los años 90 y de principios de los años 2000, pero que al mismo tiempo tenía algunos problemas que quedaban de alguna manera disimulados precisamente por ese éxito y esa prosperidad. Cuando llega la crisis, a partir de 2007, digamos, todos esos problemas que no es que sean nuevos, sino que estaban ahí, pero quedaban disimulados, ahora emergen con gran fuerza. Y por lo tanto, hoy, en el año 2014, digamos, hay dos grandes cuestiones encima de la mesa desde un punto de vista nacional. Una, cómo debe ser el diseño del Estado, es decir, si se puede seguir manteniendo un Estado de las autonomías reformado o hay que pensar en alguna otra cosa. Algunos piensan que habría que recentralizar el Estado y por lo tanto que el Estado volviese a recuperar algunas de las competencias en educación, en universidades, en justicia, que se descentralizaron a las comunidades, y otros piensan en cambio que lo que habría que hacer es romper el modelo de autonomías para todo el mundo y solo por reservar las autonomías para aquellas regiones que tuvieran una larga tradición autonómica, es decir, volver a un modelo de dos velocidades, una velocidad fuerte, digamos, con verdaderas autonomías que podrían ser Cataluña, el País Vasco, Galicia, como estaba previsto, y quizás añadiéndole Andalucía, que ha adquirido en los últimos tiempos un desarrollo autonómico importante, de conciencia autonómica, y dejar el resto de autonomías en un segundo grado con menos competencias. Vamos, yo creo que son dos modelos, y el tercer modelo es el que se plantea desde alguna de esas regiones, que es la independencia de algunas de esas regiones autónomas. Ese es un tema que se plantea sobre todo en dos regiones, en Cataluña, en donde, como les decía antes, está previsto, algunos prevén un referéndum de autonomía, un referéndum de independencia el 9 de noviembre de este año, que yo creo personalmente que no se va a hacer, pero que no se va a hacer porque es ilegal en la actual Constitución española, es decir, que no se va a hacer si no hay una reforma previa de la Constitución, que quizás, dicho entre paréntesis, podría ser una de las soluciones al caso español o a los problemas de la España de principios del siglo XXI, es decir, una reforma de la Constitución que tocase lo territorial, por una parte, y que tocase también algunos otros aspectos institucionales, que yo no voy a tratar en mi intervención, pero que están encima de la mesa en la España de principios del siglo XXI, que es el de la monarquía. Digamos, en este momento, digamos, la institución monárquica está, no voy a decir seriamente cuestionada, pero sí está mucho más cuestionada que hace 5 años, y no digamos que hace 25 años, en donde había una mayoría muy clara que era partidaria
de la monarquía juancarlista, no de la monarquía seca, sino de esa monarquía. Hoy eso ya no es así. La encuesta que se publicó ayer en España da una nota a la monarquía del 0 al 10, le da un 3,9, por lo tanto es muy poco en comparación con el 6, 7, 8 que la monarquía obtenía hace 10, 15 años. Las cosas que han ocurrido en la monarquía, o en el seno de la monarquía, tanto affairs de tipo privado como otros, digamos, escándalos de corrupción en torno al yerno del rey, posibles implicaciones de las infantas, etcétera, etcétera, todo eso, digamos, ha generado una erosión de la institución monárquica, lo que no significa un crecimiento del republicanismo, que ha crecido, pero digamos no en la proporción en que ha bajado el sentimiento juancarlista, que no es exactamente lo mismo. Pero bueno, cierro ese tema, pero me parece que ese tema debería estar también en una posible reforma de la Constitución, que podría ser una de las vías de salida del Estado actual. Aunque, una vez dicho eso, digamos, no debería ocultársenos que una reforma de la Constitución es también complicada, entre otras cosas porque reformar la Constitución en un momento de crisis económica, de crisis institucional, de crisis nacional, significa abrir un melón que uno no sabe, una vez abierto, digamos, qué va a encontrarse ni cómo lo va a volver a cerrar otra vez. Porque, digamos, para una reforma de la Constitución se necesitan 2/3 del Parlamento, en un momento en el que el Parlamento, digamos, hay una mayoría absoluta de un partido, pero que es el Partido Popular, un partido liberal conservador, pero el resto de los votos deberían venir en principio del Partido Socialista, que es el primer partido de la oposición, pero que es un partido que vive desde hace unos cuantos años, una fuerte crisis interna, después de su salida del gobierno, después de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, pero también que vive una profunda crisis de algunas de sus secciones territoriales. Es decir, el Partido Socialista está al borde de la escisión en Cataluña y vive una crisis relativamente profunda en el País Vasco y en Madrid. Por lo tanto, no está claro que sea el mejor momento, o digamos un momento de fuerza de los partidos mayoritarios para llevar adelante una reforma de la Constitución que evidentemente no sería apoyada ni por la izquierda más radical, que intentaría introducir nuevos debates y no se conformaría con cerrarla rápidamente, sino discutiendo cosas muy profundas, y seguramente tampoco la apoyarían los partidos nacionalistas catalanes y vascos, que son mayoritarios en sus respectivos territorios. Por lo tanto, el tema de la reforma de la Constitución tampoco es, digamos, algo que se pueda hacer de un día para otro, ni de que sea fácil hacerlo. Hay elecciones en 2015, habrá que ver, digamos, qué ocurre en 2015, si salen mayorías fuertes de las elecciones de 2015 que sean capaces de lanzarse a esa reforma de la Constitución. Lo que no es nada seguro, entre otras cosas porque los sondeos apuntan más bien a un Parlamento mucho más fragmentado que el actual, con el crecimiento de los partidos que ahora que están en muy segunda línea. El caso español es un caso muy claro de bipartidismo desde la Constitución del 78, con dos grandes partidos mayoritarios, el Partido Socialista a la izquierda o el centro izquierda, y primero la Unión de Centro Democrático y luego el Partido Popular ocupando el centro derecha, que, digamos, se han repartido el poder desde entonces, y luego los otros partidos son relativamente minoritarios, los partidos nacionalistas, el viejo Partido Comunista. Ese era el panorama hasta hoy.
Hoy los sondeos nos dan una caída importante del Partido Socialista, una caída importante del Partido Popular, aunque pueda seguir ganando las elecciones, no será por mayoría absoluta, y un crecimiento muy notable, primero de la izquierda más radical, digamos, con un trasvase de votos del Partido Socialista hacia lo que se llama Izquierda Unida, que es el viejo Partido Comunista, más los ecologistas y algunos otros grupos, y el crecimiento al mismo tiempo de otro partido que es Unión, Progreso y Democracia, que es un partido nuevo, creado hace 10 años, que es un partido nacionalista, declaradamente nacionalista español, y que en su programa tiene sobre todo como primer elemento combatir políticamente a los nacionalismos catalanes. Por lo tanto, con eso no quiero decir que se llegue a un parlamento a la italiana, esos parlamentos en donde era casi imposible hacer un gobierno o un gobierno mínimamente estable, pero digamos que la evolución política de España va más bien en contra de esa mayoría que podría estar detrás de una reforma de la Constitución. Por lo tanto, digamos que el problema no es sencillo. Algo va a simplificar el hecho de que se salga de la crisis. Parece que los grandes números apuntan a una salida pausada de la crisis, con un paro que sigue siendo el problema mayor, por encima del 25%, y en los sectores más jóvenes por encima del 50%, pero que parece que eso se va a reducir entre 2015 y 2019, pero insisto, aunque los grandes números digan que se está saliendo de la crisis, se va a tardar todavía algún tiempo en que los bolsillos de los ciudadanos empiecen a notar claramente esa salida de la crisis, en la que el sector de la construcción, que sigue siendo uno de los sectores mayoritarios, vuelva a retomar, digamos, algo de la fuerza que había tenido. Por lo tanto, digamos, la salida del problema actual no es fácil, y yo creo que un poco para entender la situación actual de esa crisis nacional en España, yo creo que habría que hacer seguramente 3 aproximaciones. Una aproximación del tipo de la que estoy haciendo hasta ahora, que es intentar ver ese conflicto nacional en el día de hoy, digamos, en relación con la crisis del Estado de las Autonomías, en relación con la economía española. Habría un segundo elemento, que es el que yo insinuaba al principio, que es situar ese conflicto nacional en el marco de la crisis de la construcción europea. Es evidente que hoy la construcción europea, la Unión Europea, está en crisis. Hubo algún momento en el que Europa parecía ser el gran proyecto a construir, en los años 90, por ejemplo. Eso ya no es así. Digamos, hay grandes dificultades para avanzar en la Unión, no en la monetaria, pero sí en la bancaria, por ejemplo, en la de seguridad. Hay un problema planteado sobre el tema de las fronteras no interiores de la Unión, sino las exteriores de la Unión. Piensen en otra cuestión que aparece en la prensa habitualmente, que es la llegada masiva de inmigrantes, sobre todo norafricanos y de algunos de los viejos países del este, a Europa, que no se sabe exactamente cómo hay que resolverlo, sobre todo porque Europa en los 90, en plena época de crecimiento, de alguna manera abrió las puertas y ahora no sabe cómo cerrarlas. Y es un momento, por tanto, insisto, de debilitamiento del proyecto europeo, y yo diría de fortalecimiento otra vez de los estados, que vuelven a pedir
nuevas competencias, o bien que se resisten a cumplir las directivas de la Unión Europea. Piensen en el caso de Francia. Francia hasta hace unas semanas, con el nuevo gobierno Valls, se ha negado sistemáticamente a reducir el déficit público, que es uno de los más altos de la Unión Europea. Ahora parece que por primera vez un gobierno francés está dispuesto a actuar en esa línea, pero hasta ese momento, Francia se había negado sistemáticamente a ello, con lo que resulta difícil la construcción europea. Y finalmente, y a eso voy a dedicar un poco los 25 minutos o media hora que me quedan. Ese problema nacional es incomprensible, el de hoy en España es incomprensible sin una cierta perspectiva histórica. Histórica no en el sentido de irse muy lejos, de los últimos 2 siglos y sobre todo del siglo XX. Es decir, es imposible entender por qué en España el tema nacional es un tema de profunda actualidad hoy, si no entendemos cómo se construye la España del siglo XX. Y algunos de los temas que hoy están encima de la mesa no dejan de ser temas que recurrentemente aparecen en el caso español. No les voy a llevar más lejos, yo creo que no tiene ningún sentido. A veces cuando se discuten las cuestiones nacionales en España, la gente tiene una cierta tendencia a irse a la época medieval o a la época moderna. Ahora está muy de moda irse al siglo XVIII para entender lo que pasa en España. A mí me parece que tiene un interés muy relativo irse tan lejos, y yo creo que, si nos vamos a principios del siglo XIX, es más que suficiente, y si nos centramos en el siglo XX, yo creo que tendremos las mayores claves para entender lo que ocurre. Antes de ir al siglo XX, permítanme decir una sola cosa sobre el siglo XIX, y es algo que de alguna manera permite comparar el caso español con muchos casos americanos y otros casos europeos. En el caso español es imposible entender la España de hoy o la España contemporánea sin hacer referencia a un momento que es 1808. 1808 es el momento de crisis definitiva de eso que se llamó en algún momento la monarquía católica. Algunos hablan de imperio español. Yo creo que no es un término muy de la época. En la época se habla de monarquía católica, de una monarquía católica que se extendería en 2 continentes, en Europa y en América, y 1808 es el famoso momento de la ausencia de rey, con la invasión francesa de España, y por lo tanto el inicio de un conjunto de procesos llamados guerras de independencia, revoluciones de independencias, que afectan no solo a América y que van a dar lugar a la construcción de los distintos estados-nación americanos, sino también a Europa. Para Europa y concretamente para España, 1808 o 1807 para Portugal y Brasil, es un momento clave, un momento en el que no hay rey, en el que hay que reinventar de alguna manera el futuro. En España y en los distintos países de América Latina, se van a construir o se van a llevar a cabo esos conflictos, y esos conflictos van a tener, naturalezas relativamente distintas, pero en el fondo 1808 es, tanto en España como en lo que después va a ser México, en lo que va a ser Argentina, en lo que va a ser Chile, y así sumen a todos los estados-naciones americanos, es el inicio de la construcción del Estado-nación contemporáneo. Un Estado-nación contemporáneo que no nace de un día para otro, que es un proceso lento,
un proceso violento. En muchos casos el siglo XIX, tanto en España como en muchos países de América Latina, es un siglo de guerras civiles para construir el Estado-Nación, porque es evidente que se puede construir el Estado-Nación de maneras muy distintas. En el caso mexicano, en un sentido liberal o conservador; en el caso español van a existir las llamadas guerras carlistas. Es un momento, digamos, de definición de cómo va a ser el Estado-Nación. En la mayor parte de los casos se va a llegar a Estados-Nación liberales, tal como se define liberal en el siglo XIX, en unos Estados-naciones que también deben definir qué tipo de economía van a desarrollar y que se van a integrar en su mayor parte en lo que vamos a llamar capitalismo en un sentido amplio. Y por lo tanto, a lo largo del siglo XX lo que se produce es un proceso de construcción, insisto, del Estado-Nación, pero también un proceso de nacionalización de las personas que van a vivir en ese Estado-Nación. Dicho de otra manera, va a ser el gran siglo en el que se construyan los españoles, los franceses, los italianos, los mexicanos, los argentinos. Eso no significa que no haya continuidades con el pasado, pero lo que en el siglo XIX aparece es la conciencia de formar parte de una comunidad nacional, y eso se va a hacer a partir de la unificación de las lenguas, dejando por el camino otras lenguas que se hablaban en esos territorios, lenguas indígenas o, en el caso español, lenguas regionales, o en el caso francés también va a ocurrir lo mismo con el bretón, con el sardo, con el corso, con el vasco y algunas otras lenguas. Por lo tanto, un proceso de construcción nacional, que en algunos casos es más exitoso y en otros menos exitoso. En el caso español, concretamente, esa construcción nacional del siglo XIX, a partir de 1808, tiene algunos puntos débiles. Digamos, es una construcción, digamos, en la que no se ha invertido lo suficiente, y cuando invertir lo suficiente significa invertir tanto desde un punto de vista cultural, como desde un punto de vista educativo, como desde un punto de vista económico, como desde un punto de vista de construcción de una red viaria. Uno de los elementos de construcción de la nación es que la nación esté bien comunicada, digamos, y que los nacionales puedan moverse de un sitio para otro, y eso es lo que de alguna manera en el caso español a finales del siglo XIX, en una coyuntura muy crítica, que es la coyuntura de la pérdida de la guerra de Cuba, esa guerra frente a los independentistas cubanos primero y segundo contra los Estados Unidos en 1895-1898, con la pérdida de las últimas colonias españolas, Cuba, Filipinas y Puerto Rico y algunas otras islas. Esa situación de crisis va a permitir la emergencia, utilizando esa coyuntura complicada, utilizando los problemas de construcción nacional del siglo XIX y una construcción nacional débil, van a provocar la emergencia de nuevos nacionalismos. El nacionalismo español, para decirlo de alguna forma, no ha sido capaz de construir una nación, un Estado-nación fuerte en el siglo XIX. Se encuentra con una crisis muy profunda a finales de siglo, tras la guerra de Cuba, y eso va a permitir la emergencia de nacionalismos alternativos, llamados, a veces se les llama periféricos, a veces se les llama alternativos, pero básicamente de dos nacionalismos que están planteando un pulso al viejo Estado-nación, es decir, que son el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco. No podemos decir que sean problemas que eso salga de un día para otro.
Es evidente que en el caso de Cataluña y en el caso del País Vasco había, desde tiempos no inmemoriales, aunque a veces los nacionalistas pretendan, digamos, que sus reivindicaciones se pueden retrotraer y se pueden llevar hasta la prehistoria, y en el caso vasco a veces se ha dicho, o la publicística de finales del siglo XIX, digamos, vincula a los vascos con algunas de las tribus perdidas del Antiguo Testamento, con la descendencia de Noé, como la lengua el vasco como la lengua del paraíso, etcétera. Hay una cierta publicística en ese sentido, pero al margen de eso sí es cierto que hay encima de la mesa algunos elementos propios de esos territorios que van a servir para construir los nuevos nacionalismos. Elementos históricos, una historia propia en algunos momentos de la época medieval, lenguas particulares, la lengua vasca o la lengua catalana, algunas tradiciones jurídicas particulares de la etapa de la vieja corona de Aragón o de la etapa de las distintas coronas y de la monarquía compuesta española, y con todo eso, con esos materiales que ya están ahí. Por lo tanto, cuando a veces algunos teóricos del nacionalismo hablan de invención, Hobsbawm, Gellner y otros, hay que ir con cuidado. Digamos, yo creo que es más bien una construcción, porque es una construcción que se hace con materiales que ya están ahí. Es decir, no sé, la lengua vasca o la lengua catalana no es un invento del siglo XIX o del siglo XX. Algunas tradiciones jurídicas no son un invento, ya existían. Lo que ocurre es que el hecho de que existan no significa que sean materiales movilizables. Para ser materiales movilizables debe haber, me parece, como mínimo 4 o 3 condiciones. Una coyuntura crítica, a finales del siglo XIX lo es, primera condición. Segunda condición, algunas deficiencias en la construcción del Estado-Nación español, que existe, ya lo he dicho. Y en tercer lugar, hay otra condición necesaria, y es que haya actores, porque los procesos históricos los protagonizan personas de carne y hueso. Por lo tanto, debe haber algunos grupos sociales dispuestos a liderar esos nuevos nacionalismos y ese pulso al viejo nacionalismo. Y en el caso del País Vasco y de Cataluña, eso existe a finales del siglo XIX. Hay algunos intelectuales totalmente dispuestos a entrar en ello, y hay algunos industriales, comerciales y profesionales en general, abogados, médicos, etcétera, dispuestos, entre otras cosas porque tanto Cataluña como el País Vasco son las dos únicas regiones españolas, con la excepción de Madrid quizás, pero son las dos únicas regiones españolas que tienen un proceso de industrialización potente en el siglo XIX. En el caso catalán, basado en el textil, y en el caso vasco, basado más bien en la industria pesada, en la siderurgia y en algo de minería. Por tanto, son territorios que han generado, digamos, un núcleo de industriales, algunos dirían un núcleo de burguesía, burguesía comercial, agraria, industrial importante, dispuestos a financiar y a encabezar esos procesos nacionales. Esas 3 condiciones se dan claramente a finales del siglo XIX, entre 1890 y 1902. Y esos actores, para decirlo de alguna forma, son los que se van a ocupar de reutilizar esos materiales que estaban ahí y convertirlos en una doctrina nacional, en convertir esos recuerdos históricos, lingüísticos, culturales, convertirlos realmente en un corpus nacionalista. Y van a ser esos nacionalistas los que van a construir las naciones. De alguna manera, a principios del siglo XX, en España lo que se asiste es a la construcción y a la nacionalización también en el seno de esos territorios para plantear un pulso al Estado. La construcción nacional
en Cataluña y en el País Vasco se hace siempre en confrontación con la construcción española. Eso va a significar que a partir de principios del siglo XX aparezcan tanto en Cataluña como en el País Vasco partidos políticos específicamente catalanes y específicamente vascos. En el caso del País Vasco va a ser sobre todo un partido que existe hoy todavía, que es el Partido Nacionalista Vasco, a partir de 1895 más o menos, y en Cataluña un partido que se llama Liga Regionalista, que aparece en 1901 y que desaparece en la guerra civil, en la etapa de la guerra civil española. Por tanto, en ese momento, para decirlo de alguna forma, en ese momento clave de finales del siglo XIX, aparece un problema en España que yo creo que es el gran problema que España arrastra desde entonces y hasta hoy, y que está en la base del conflicto nacional, que es la existencia de un Estado-nación, España, y en el interior de ese Estado-nación la existencia de distintas regiones que se autodefinen como naciones y que quisieran ser estados. Ese es el problema, la base del problema que va hasta ahora. Con, si quieren, 3 o 4 episodios. El del nacimiento, surgimiento de esos nacionalismos alternativos en torno, como les decía, a los años 90, principios del siglo XX, en ese momento crítico. Un segundo momento es el que nos llevaría hasta la Guerra Civil Española. Es un momento de crecimiento de esos nacionalismos, de confrontación permanente con el Estado, de búsqueda de espacios de autonomía por parte de esos territorios, con alguna experiencia concreta, por ejemplo lo que se llama la Mancomunidad. Este año se celebra el centenario de la Mancomunidad de Cataluña. La Mancomunidad era la reunión de las 4 provincias de la región en una mancomunidad de provincias. La Mancomunidad de Cataluña tuvo un papel muy importante en la nacionalización cultural de Cataluña, en la extensión de la lengua, por ejemplo, es la que unifica la lengua catalana. Pero hay un permanente conflicto con el Estado sobre el papel que deben tener esas regiones que no son autónomas, digamos, no tienen estatuto de autonomía ni condición autónoma. Eso se va a plantear más bien abiertamente en la etapa de la Segunda República, años 30, 1931-1936, en la que se concede por primera vez un estatuto de autonomía a esas regiones. Cataluña en 1932 tiene ya estatuto de autonomía, y el País Vasco en 1936, y Galicia también en el 36-37, pero ya una vez iniciada la guerra civil. El caso vasco siempre va algo retrasado con respecto al caso catalán, porque el nacionalismo vasco tiene más dificultades en implantarse a principios del siglo XX que los catalanes, entre otras cosas porque en el caso del País Vasco hay mayor resistencia en alguna parte del territorio vasco hacia ese proceso nacionalista, lo que explica que el Estatuto de Autonomía Vasco no se aprueba hasta el 36, aunque se han empezado las negociaciones al mismo tiempo que en Cataluña, en el 31. Pero en Cataluña hay un acuerdo rápidamente entre todos los grupos y se aprueba en el 32. En el caso vasco, algún sector político es contrario al Estatuto de Autonomía, los carlistas, por ejemplo, sector más a la derecha, y luego alguna de las provincias es reacia. Hay una discusión sobre si el País Vasco integra o no integra, que es una discusión de hoy también, si integra o no integra Navarra. Navarra es País Vasco o no. Los navarros en aquel momento no aceptan entrar en esa región autónoma, hoy tampoco. Navarra hoy es una región autónoma propia, separada del País Vasco.
y luego más adelante la provincia de Álava, que es la provincia más meridional del País Vasco, de las tres provincias, vota también contra el Estatuto de Autonomía, lo que significa que hasta el 36 no hay Estatuto de Autonomía. Pero en todo caso, en esa época de los 30 de la República se ha diseñado un modelo ya autonómico o semiautonómico en España. Llega la Guerra Civil. En la Guerra Civil el tema nacional es uno de los temas que están encima de la mesa, que es el general Franco, digamos, o los llamados nacionales y luego franquistas, uno de los temas que reivindican, digamos, es deshacer ese estado de las autonomías y volver a un estado centralista y unificado. Eso es lo que va a hacer Franco a partir de 1939 con la victoria en la Guerra Civil, y durante el franquismo, entre el 39 y 75, tercer momento, va a haber un proceso de deshacer totalmente, digamos, lo que había hecho la Segunda República en ese terreno, reprimir a los nacionalismos. Los nacionalistas van a ser perseguidos al principio del franquismo, algunos se van al exilio. México, por ejemplo, es uno de los territorios que mayor número de nacionalistas catalanes y vascos recibe, sobre todo sectores intelectuales y profesionales. Recuerden, por ejemplo, que el actual Colegio de México está fundado de alguna manera por esos españoles que llegaron en ese momento de 1939, y en el caso español lo que hay es un proceso de reforzamiento del nacionalismo español y combate de los nacionalismos periféricos. Eso va a significar que se prohíba en los primeros momentos, por ejemplo, hablar en público en lengua catalana o lengua vasca, editar libros en esas lenguas. Esa prohibición termina en los 50 más o menos. Las escuelas tienen prohibido en principio la enseñanza en esas lenguas, aunque a partir de los 60 haya una cierta apertura, y también se prohíben los símbolos que representan a esas comunidades, la bandera catalana, la bandera vasca. Hay una represión amplia, como mínimo hasta los 60, y una voluntad de construir otra vez un nacionalismo español fuerte, con una reivindicación muy fuerte de la bandera española, que de alguna manera están en la base del problema actual. Es decir, el franquismo se apoderó tanto del nacionalismo español y de los símbolos nacionales españoles, que cuando termina el franquismo en el 75, y estaríamos en el cuarto momento y último, esos símbolos son vistos como franquistas, no como símbolos españoles. La bandera española no es vista como un símbolo español, sino como un símbolo dictatorial. Había un proceso de apropiación tan fuerte que a la salida del franquismo, sobre todo la izquierda, no se atreve a defender la bandera española. Eso explica que en los años 70, en los años 80 y parte de los años 90, en las manifestaciones públicas en España casi no hay banderas españolas, porque la bandera española recuerda el pasado, recuerda que el franquismo se la apropió. Eso hace 10, 15 años que ha empezado a cambiar, y no sé si por casualidad o no, el cambio tiene mucho que ver, primero, con el éxito del Estado de las Autonomías hasta hace poco tiempo, y en segundo lugar, algunos éxitos deportivos. Tiene mucho que ver con el deporte. Es decir, los éxitos deportivos en tenis, baloncesto, fútbol de las selecciones españolas provocaron, digamos, la recuperación poco a poco de ese símbolo que, a pesar de ser un símbolo de todos los españoles, era atribuido solo a la dictadura. Y las primeras veces en las que en España ha habido profusión de banderas españolas en las calles fue después de que España ganara el Mundial, el Europeo, éxitos de ese tipo. Ha habido eso que algunos sociólogos llamarían una recuperación a partir del nacionalismo banal.
pero de alguna manera durante mucho tiempo el nacionalismo español ha sido vinculado con la dictadura. Eso explica, en esa última fase, que es ya la nuestra, de alguna manera, la dificultad que ha habido por parte del Estado de consolidar un cierto patriotismo o nacionalismo español. Y en cambio la fuerza que tenían los nacionalismos alternativos, catalán, vasco, gallego, que se autoatribuían, en parte en verdad, en parte no, que se atribuían a haber sido resistentes a la dictadura y por tanto de alguna manera ser los necesarios vencedores del final de la dictadura. Eso explica la fuerza que tienen los nacionalismos catalán, vasco en la salida de la dictadura, y si a esa fuerza le sumamos la, entre comillas, vergüenza, digamos, de los partidos estatales hacia el nacionalismo español, la vergüenza de llamarse nacionalistas españoles, o a veces la vergüenza de hablar de España a secas. Es curioso, en España hay dos maneras de hablar de España, y eso implica algo. Digamos, cuando alguien dice Estado español y no dice España, digamos, está queriendo decir alguna cosa. Digamos, hasta ahora yo creo que las cosas han cambiado un poco, pero hasta hace muy poco tiempo, digamos, la izquierda y los sectores nacionalistas periféricos no hablaban de España, hablaban del Estado español, porque incluso decir España recordaba al franquismo. Por lo tanto, hay un proceso complicado de construcción del nuevo Estado. La solución a la que se llega, y con eso llego otra vez al principio, enlazo con el inicio de mi intervención, la solución para eso, la solución que los políticos españoles de la transición inventaron fue una constitución, la del 78, que hablaba de una nación española y de nacionalidades, la catalana, la vasca, que convivían en el seno de esa nación, y la segunda cosa que inventan es el Estado de las autonomías. En principio, recuperación de las autonomías que ya habían sido autonomías en la época de la Segunda República, más el resto de las autonomías. Por tanto, una generalización del Estado autonómico, lo que algunos han llamado el café para todos. Eso, cuando se dice, en el caso español se discute sobre el café para todos, es haber concedido la autonomía a todo el mundo. Ese es el modelo que, como decía al principio, ha imperado en España hasta principios del siglo XXI, con éxito. Insisto, yo creo que es la base de la construcción, digamos, de la democracia, de una democracia consolidada, es la base del éxito económico de los 90, de principios de siglo, es la base de muchas cosas, pero todo de alguna manera cambia, y cambia sustancialmente en torno a 2006, 2007, 2008, con la llegada de una profunda crisis económica, que hace que algunos, con razón, piensen que el Estado de las autonomías, digamos, ya se ha agotado, que ya no puede dar más de sí, y esa es la situación actual que permite, en ese momento de crisis económica, en ese momento de crisis del Estado de las autonomías y de necesidad de reforma de la Constitución, la que permite la emergencia de nuevo de proyectos alternativos muy fuertes. De alguna manera, si quieren, se podría volver a hacer una cierta analogía con lo que yo decía que es la situación a finales del siglo XIX. Una coyuntura propicia, dificultades en la construcción del Estado-Nación, materiales encima de la mesa y unos sectores sociales dispuestos a lanzarse a una aventura. Yo creo que de alguna manera, salvando la distancia de un siglo, volvemos a estar en una situación muy parecida. Es una coyuntura crítica, la crisis actual que afecta a España, dificultades en la construcción del Estado-Nación, todo lo que he contado, lo que significa en el siglo XX esas dificultades, con la República, el franquismo, la transición, unos actores dispuestos, en este momento hay políticos profesionales, hay sectores sociales amplios dispuestos
a jugar la carta de una profundización del nacionalismo tanto catalán como vasco, y finalmente materiales, los mismos materiales históricos, lingüísticos que ya existían en el XIX, en el XX todavía están más presentes. Por lo tanto, la única cosa, yo creo que no sabemos sabemos cómo terminó lo de finales del siglo XIX, lo que no sabemos es cómo va a terminar lo de principios del siglo XXI. Esa es la única cosa que no sabemos, pero digamos, los elementos para una situación de crisis de Estado y de crisis nacional están encima de la mesa. Digamos, lo que falta ahora saber, pero no estoy seguro de que eso sea, digamos, nuestra función de ver el futuro, pero digamos, no sabemos qué va a pasar, pero sí tenemos muchos elementos encima de la mesa para pensar que la situación en los próximos años en España va a ser complicada. Si eso va a terminar con una reforma de la Constitución, si va a terminar con una reforma del Estado de las autonomías, si va a terminar con la independencia de algunos de los territorios, esa es la única cosa que no sabemos. Pero en todo caso, digamos, los materiales para que todas esas cosas sean posibles sí están encima de la mesa. Y bueno, lo que he hablado ya una hora, lo dejamos. Gracias.